En un tren perdido entre la neblina de Londres, una madre soltera enfrenta la humillación pública sin imaginar que, a su lado, viaja el hombre más temido de la ciudad. En ese vagón estrecho, donde el orgullo choca con el prejuicio y la dignidad se vuelve un arma silenciosa, nace un encuentro destinado a desafiar a toda una sociedad. Él carga con un pasado que lo persigue como una sombra. Ella, con un secreto que podría cambiarlo todo. Y entre ambos, una verdad que amenaza con despertar sentimientos prohibidos. Cuéntame desde dónde escuchas esta historia y dime, ¿qué es lo que más te atrapa de los romances de época? Tu voz hace esta experiencia aún más especial. Londres, año de 1865. La mañana amanecía envuelta en una neblina espesa que parecía guardar en silencio todos los secretos de la ciudad. Jessica Whitcomb sostenía con firmeza a su hijo contra el pecho mientras avanzaba entre la multitud que se agolpaba en la estación de trenes de Paddington. El aire frío de noviembre rozaba su rostro con aspereza y hacía temblar sus manos, aunque no se sabía si por el frío o por la incertidumbre de lo que le aguardaba más allá de aquel viaje. Su vestido marrón oscuro, humilde y cuidadosamente remendado, flotaba sobre sus botas gastadas mientras caminaba con paso rápido. La capa de lana gris que la cubría casi no lograba protegerla del viento helado que se filtraba por entre los muros de ladrillo de la estación. Jessica respiró hondo, intentando tranquilizar al bebé envuelto en la mantita de lana color crema que ella misma había tejido. El pequeño, inquieto por el bullicio, sollozaba con un lamento que se clavaba en el corazón de su madre como una súplica suave y dolida. El tren esperaba imponente, exhalando vapor y un silbido penetrante que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Jessica subió al vagón con la timidez de quien ha sido expulsada demasiadas veces de los lugares donde intenta pertenecer. Eligió un asiento junto a la ventana, esperando pasar desapercibida, deseando que el llanto del bebé no atrajera miradas que la hirieran más de lo que la vida ya lo había hecho. Pero la calma duró apenas unos instantes. En los asientos cercanos, la señora Margaret Holloway acomodó su voluminoso manto de terciopelo con un gesto de desagrado evidente. A su lado, su hija Alice, radiante con un vestido lavanda adornado de encajes, observó a Jessica como si contemplara algo fuera de lugar, algo indigno de aquel vagón. La primera crítica llegó en un susurro punzante. «¡Qué falta de consideración!», murmuró Margaret, sin esforzarse por bajar la voz. «Viajar con una criatura que no sabe comportarse». El bebé volvió a llorar, inquieto por la tensión creciente. Jessica lo acunó con ternura, besándole la frente, murmurándole palabras suaves que casi nadie escuchó. Casi nadie, excepto el hombre sentado a su lado. No se había pronunciado desde el momento en que ella tomó asiento. Su presencia era tan silenciosa y tan intensa que el aire parecía comprimirse a su alrededor. Era un caballero alto, de porte impecable, con un abrigo negro de lana fina que caía sobre su cuerpo, con una elegancia imponente. El sombrero de copa descansaba sobre sus rodillas, y cada rasgo de su rostro, la mandíbula firme, los labios tensos, la mirada fija en algún punto del suelo, transmitía una autoridad que no necesitaba palabras. Jessica sintió un estremecimiento inesperado. No se atrevió a mirarlo más de un segundo. Había algo en él, una fuerza contenida, una sombra profunda que lo rodeaba como un velo. Pero no había hostilidad en su postura. Había algo distinto, algo que no lograba descifrar. Las críticas continuaron, con una crueldad que crecía palabra tras palabra. «Estas mujeres de clase baja no conocen su lugar», comentó Alice con una sonrisa ladina. «Viajan como si fueran iguales al resto». Jessica bajó la mirada, apretando los labios para no romper en llanto. Una lágrima silenciosa cayó sobre la manta del bebé, quien la observaba con ojos brillantes, como si entendiera más de lo que un niño de esa edad podría comprender. La voz de Margaret se elevó aún más. «Dicen que las mujeres como ella viajan solas porque ningún hombre decente las reclama». El comentario cayó como un golpe sobre Jessica.
Su respiración se volvió frágil, casi quebrada. Sintió cómo el mundo se cerraba a su alrededor, cómo las miradas ajenas la envolvían con desprecio, cómo la vergüenza ardía en su pecho como una herida abierta. Y entonces ocurrió. Una voz grave cortó el aire como un filo. «Señora Holloway». El silencio cayó de inmediato en el vagón. Jessica levantó lentamente el rostro, sorprendida por la dureza y la autoridad que vibraban en aquella única frase. El hombre a su lado se había incorporado apenas, lo suficiente para que su presencia recorriera el vagón como un relámpago. Sus ojos gris acero se clavaron en Margaret con una intensidad que la obligó a apartar la mirada. «Si tiene algo que decir», continuó él, «le sugiero que elija mejor sus palabras. Está ofendiendo a una madre que no le ha provocado daño alguno». Un murmullo inquieto recorrió a los pasajeros. Jessica no podía comprender por qué un desconocido la defendía, por qué su voz era capaz de doblegar a todos los presentes con una sola frase. Margaret palideció ligeramente. «No pretendía ofender, milord», balbuceó. El hombre la miró con más frialdad aún. «No me trate con familiaridad, y sea prudente si no desea consecuencias». La mujer bajó la cabeza de inmediato, temblando ante la amenaza velada. Jessica sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Quiso agradecer, decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salieron. El hombre no la miró. Permaneció en silencio, mirando por la ventana, como si nada hubiera ocurrido. Alice susurró algo a su madre, pero ninguna de las dos volvió a pronunciar comentario alguno. Jessica, todavía con el bebé en brazos, se permitió respirar por primera vez desde que había subido al tren. Su mirada se deslizó hacia aquel desconocido que había callado a un vagón entero. Su perfil, firme y sereno, parecía tallado en mármol. Había nobleza en su porte, pero también un peso invisible, una tristeza antigua escondida en la rigidez de sus hombros. El bebé, ya más tranquilo, extendió una manita hacia la manga del caballero, rozando apenas el tejido negro. El hombre bajó la vista por primera vez desde el incidente. Su mirada se encontró con la del niño. Por un segundo, solo un segundo, una emoción profunda pasó por sus ojos, tan veloz que Jessica no pudo comprenderla. Quizá compasión, quizá dolor, quizá algo que él había enterrado hacía mucho tiempo. Jessica esbozó una tímida sonrisa. No sabía que ese gesto sencillo terminaría marcando el inicio de un destino que cambiaría la vida de ambos para siempre. Y mientras el tren avanzaba en medio de la neblina londinense, un susurro comenzó a correr entre los pasajeros, suficiente para llegar a los oídos de Jessica. «Ese hombre es el duque de Ashford». Ella se quedó inmóvil. El corazón latió con fuerza desmedida. El aire pareció desaparecer, porque aquel hombre que había callado la humillación con una sola frase, aquel hombre que irradiaba una autoridad imposible de ignorar, era el duque más temido de Londres. El tren avanzaba con un traqueteo constante, mientras la neblina londinense envolvía los vagones en un velo gris y espeso. Jessica permanecía en silencio, con el bebé dormido en su regazo, aún sorprendida por la manera en que aquel hombre, el duque de Ashford, había intervenido en su defensa. Cada vez que recordaba el tono de su voz, firme como un golpe de martillo y al mismo tiempo controlado, sentía un estremecimiento interno difícil de explicar. No comprendía por qué un hombre de semejante rango se habría dignado siquiera a mirar en su dirección, mucho menos a detener la humillación que había sufrido ante los ojos de todos. El duque, por su parte, permanecía inmóvil en su asiento, con la mirada fija en la ventana empañada. Parecía ajeno al resto del mundo, como si cargara con una sombra profunda que lo aislaba incluso del aire que respiraba. La postura rígida de sus hombros y el leve tensar de su mandíbula sugerían que algo lo perturbaba, aunque su rostro permanecía imperturbable, tallado con la frialdad de un mármol antiguo. Cada cierto tiempo, Jessica se atrevía a mirarlo de reojo. Había algo inquietante en él, algo que despertaba temor y respeto al mismo tiempo. Sus manos enguantadas descansaban sobre sus rodillas, inmóviles, como si incluso sus dedos obedecieran un código estrictísimo de disciplina. Ella sabía, por los murmullos a su alrededor, que aquel hombre era temido en toda Londres,
que su sola presencia bastaba para hacer callar salones enteros. Sin embargo, había visto algo más, algo fugaz e inesperado cuando el bebé había rozado su manga. Una chispa, una emoción contenida que él se había apresurado a ocultar. Cuando el tren se detuvo en la estación de Paddington, los pasajeros se apresuraron a descender. La señora Margaret Holloway fue la primera en levantarse, evitando cuidadosamente cruzar la mirada con el duque. Su hija Alice la siguió de cerca, murmurando algo entre dientes sobre el escándalo. Jessica esperó unos instantes, temiendo que alguna mirada más la hiriera, pero nadie se atrevió a decir palabra alguna en presencia del hombre que había impuesto su autoridad. Mientras ella se inclinaba para recoger su modesto equipaje, el duque se incorporó y tomó su sombrero de copa con la elegancia de un hombre acostumbrado al mando absoluto. Jessica sintió un temblor recorrerle las manos, pues no sabía si debía agradecerle o simplemente apartarse para no incomodarlo. Al final, optó por permanecer en silencio. Era demasiado orgullosa para mendigar amabilidad, incluso si la necesitaba con urgencia. Pero cuando intentó bajar del vagón con el bebé cargado y la pequeña maleta en la otra mano, la tarea se volvió más difícil de lo que había imaginado. Una repentina ráfaga de viento helado golpeó el vagón, haciendo que la niña comenzara a inquietarse y que la manta se moviera peligrosamente hacia un costado. Jessica se esforzó por mantener el equilibrio, pero la maleta chocó contra el borde metálico del escalón. Estuvo a punto de resbalar. De inmediato, una mano fuerte sujetó el asa de la maleta, impidiendo que cayera. «Permítame», dijo una voz grave detrás de ella. Jessica se volvió sobresaltada. Un empleado de la estación, con el uniforme azul oscuro ligeramente desaliñado, sostenía su equipaje con cuidado. Ella abrió los ojos con sorpresa. «No era necesario», dijo en un susurro, aunque el alivio se reflejó claramente en su rostro. «Es una orden, señora», respondió el empleado con un leve gesto de respeto. Jessica frunció suavemente el ceño. No comprendía. Ella no había pedido ayuda, y los empleados de la estación, por lo general, solo obedecían a quienes ostentaban alguna influencia. Cuando sus ojos se dirigieron hacia el andén, vio al duque caminar lentamente hacia la salida. No volteó, no dio señal alguna, pero había algo en su porte, en la manera en que el empleado lo miraba desde lejos, que despejó cualquier duda. Él había ordenado aquella ayuda sin siquiera detener su paso. Jessica tragó saliva, sin saber cómo procesar aquel gesto silencioso. La gratitud se mezclaba con una inquietud inexplicable. Era evidente que ese hombre despertaba emociones peligrosas en quienes lo rodeaban. En ella, sin embargo, despertaba algo más profundo, una mezcla de temor, respeto y una extraña sensación de haber sido vista. De verdad, el duque continuó caminando con paso firme, sin mirar atrás, como si la presencia de Jessica ya no tuviera relevancia alguna para él. Su abrigo negro ondeaba ligeramente con el viento y la imponencia de su figura lo hacía destacar incluso entre la multitud agitada de la estación. La gente se apartaba a su paso casi sin conciencia, como si la autoridad que emanaba de él se filtrara en el aire y los obligara a cederle el camino. Jessica lo observó perderse entre la neblina hasta que ya no pudo distinguirlo. Solo entonces respiró profundamente y se obligó a concentrarse en su propia misión: encontrar un lugar donde pasar la noche con su hijo, y al día siguiente buscar trabajo en algún taller de costura. La estación de Paddington hervía con el bullicio del tránsito matutino. Los carruajes chocaban entre sí mientras los cocheros gritaban órdenes. Mujeres envueltas en mantos de terciopelo caminaban apresuradas, protegidas del frío por la abundancia de sus ropas. El olor a carbón quemado impregnaba el aire y el humo se mezclaba con el vaho de los caballos. Era un caos vibrante, hostil para quien llegaba con tan pocos recursos como Jessica. Se tomó unos minutos para cubrir mejor al bebé y ajustar la manta, pues el frío punzante lo hacía estremecerse. El pequeño descansó su mejilla en el pecho de su madre, buscando su calor. Jessica lo besó suavemente, deseando que no recordara jamás los momentos más difíciles de aquel día.
Después de un largo trayecto entre calles adoquinadas, Jessica consiguió alquilar un pequeño cuarto en una pensión modesta, ubicada en un barrio trabajador. La habitación era estrecha, con paredes de yeso descascarado y una única ventana que apenas dejaba pasar la luz grisácea del cielo londinense. Aún así, para ella era un refugio necesario. Colocó al bebé en la cama y se sentó a su lado, acunándolo con una ternura que nacía del alma. Mientras lo veía dormir, su mente regresó una vez más al vagón del tren, al momento en que aquella voz grave había silenciado a todos, y al instante en que el bebé había tocado la manga del duque. La escena se repetía en su memoria con una insistencia casi dolorosa. ¿Qué había visto en sus ojos? ¿Qué sombra le había nublado el rostro por un instante? Ella no podía comprenderlo, pero algo le decía que ese hombre estaba herido de una manera profunda y silenciosa, y ese pensamiento, lejos de alejarla, hizo que sintiera una punzada de compasión. Ella era una desconocida para él, una costurera sin apellido ni fortuna, una madre soltera a la que la sociedad señalaba con facilidad, y aún así, él la había defendido con una determinación que no podía ignorarse. Jessica se recostó con cuidado, sosteniendo la manita tibia del bebé, y cerró los ojos por un momento, exhausta. No sabía que, en otro rincón de Londres, aquel mismo hombre que había silenciado el vagón, caminaba por los pasillos de una mansión imponente, arrastrando tras de sí un silencio más profundo que el que había impuesto en el tren. El duque de Ashford llegó a su hogar con paso solemne, entregando su sombrero al mayordomo sin pronunciar palabra alguna. Sus botas resonaron con firmeza sobre el suelo de mármol pulido, llenando el vestíbulo con una severidad que parecía natural en él. El retrato de su esposa fallecida colgaba en la pared principal, iluminado por la luz tenue de las lámparas de aceite. Era una mujer de belleza delicada, con ojos tristes que parecían mirarlo incluso desde la pintura. El duque se detuvo frente al cuadro. Su rostro endurecido se suavizó apenas, pero la sombra de sufrimiento regresó con fuerza. «Perdóname», murmuró apenas audible. Su voz se quebró en un hilo tan fino que habría pasado desapercibido para cualquiera. Para él, sin embargo, fue un recordatorio feroz de que las cicatrices del alma nunca desaparecían por completo. Tomó aire, tratando de recomponer su postura, y se dirigió hacia su estudio, donde lo esperaba un fuego tenue en la chimenea. Se dejó caer en el sillón y apoyó la frente en su mano. La imagen de Jessica sosteniendo a su hijo se filtró en su mente con una claridad inesperada. Su dignidad herida, su mirada temblorosa, la delicadeza con la que protegía a su bebé. «¿Por qué te defendí?», se preguntó en silencio, como si se sintiera culpable por haberse involucrado en la vida de una desconocida. Pero la respuesta no llegó, solo un profundo cansancio que lo invadió por completo. Mientras el fuego crepitaba lentamente, el duque cerró los ojos, intentando alejar los recuerdos de su propia tragedia. No quería pensar en la mujer del vagón. No quería recordar cómo aquel instante había agitado emociones que creía enterradas. Sin embargo, era inútil. Su mente volvía a ella, una y otra vez. Y aunque no lo admitiría ni ante sí mismo, algo en él había comenzado a cambiar desde el momento en que sus miradas se habían cruzado por primera vez. La luz grisácea del amanecer londinense se filtraba a través de la ventana pequeña de la pensión donde Jessica había pasado la noche. El cuarto era modesto, con una cama estrecha, una mesa de madera desgastada y un brasero casi sin carbón. Aún así, para ella representaba un refugio, un lugar donde podía respirar sin escuchar insultos o miradas que la juzgaran sin piedad. Sostenía al bebé en brazos, arrullándolo con movimientos suaves mientras le murmuraba palabras tiernas que buscaban calmar la inquietud del pequeño. El niño dormía y despertaba en intervalos breves, afectado quizá por la nueva ciudad, quizá por el agotamiento del viaje. Jessica también estaba cansada, pero en su mirada persistía un brillo de esperanza. Había llegado a Londres para empezar de nuevo, para rehacer su vida como pudiera. No tenía otra opción. Se levantó con cuidado y se preparó para enfrentar el día. Necesitaba un empleo, cualquier empleo, antes de que sus escasos ahorros se agotaran,
Después de abrigar al bebé con la manta de lana, salió a las calles adoquinadas. Londres despertaba envuelto en una bruma fría que rozaba las mejillas como pequeños cristales helados. Los comerciantes levantaban sus cortinas, los carros se desplazaban entre charcos, los transeúntes avanzaban envueltos en capas de lana o terciopelo. Jessica avanzó con paso firme, apretando contra su pecho a su hijo, y se dirigió al primer taller de costura que encontró en un callejón lateral. El lugar olía a tela húmeda y a carbón. Detrás de un mostrador, una mujer robusta con cejas arqueadas la observó de arriba a abajo. «Buenos días», dijo Jessica con voz suave. «Busco trabajo. Sé bordar y coser a mano con precisión». La mujer frunció el ceño. «¿Eres madre?», preguntó. Jessica asintió. «Sí, señora. No aceptamos mujeres con criaturas. Traen problemas, lloriqueos y distracciones». «Mi hijo no será una carga», respondió Jessica casi en un susurro. «No me importa, las normas son claras». Y con un gesto seco, la mujer señaló la puerta. Jessica salió sin protestar. No era la primera vez que la rechazaban por la misma razón. Caminó hasta el siguiente taller, uno un poco más amplio, donde varias mujeres cosían en filas estrechas, iluminadas por lámparas de aceite. Allí recibió otra negativa, esta vez acompañada de un comentario humillante sobre las mujeres que viajaban sin marido. El tercer taller fue aún peor. El encargado la miró con desconfianza, como si su sola presencia fuera un riesgo para su reputación. Se negó a escucharla y apenas le dirigió un «no hay vacantes» antes de pedirle que se retirara. Cada rechazo se clavaba en el corazón de Jessica como espinas silenciosas. La ciudad parecía rechazarla sin siquiera conocerla. Aún así, no se rindió. Continuó caminando entre calles frías, esperando que la suerte finalmente se apiadara de ella. Al regresar a la pensión, con los pies adoloridos y el alma fatigada, encontró un sobre colocado en el suelo, junto a la puerta de su cuarto. Al principio pensó que pertenecía a otra habitación, pero su nombre estaba escrito con una caligrafía elegante. Se estremeció al tomar la carta. El sobre era de papel grueso, sellado con un pequeño emblema dorado. No tenía idea de quién podría haberla enviado. Con manos temblorosas, rompió el sello y desplegó la hoja. «Señorita Whitcomb, tengo conocimiento de sus habilidades como costurera. Se requiere de usted para desempeñar labores de costura y bordado en una residencia privada. Alojamiento y manutención incluidos. Presentarse mañana a primera hora en la dirección indicada. Un benefactor». Jessica sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Cómo podía alguien conocer sus habilidades si apenas había llegado a la ciudad? ¿Quién podía saber su nombre, su situación, su necesidad urgente de ayuda? La carta no ofrecía explicación alguna, pero la dirección estaba claramente escrita. Un barrio elegante de Londres, donde solo vivían familias de la nobleza o de la alta burguesía. Miró al bebé, dormido sobre el colchón blando, con las mejillas sonrosadas por el frío. La oportunidad era sorprendente, casi sospechosa, pero también era la única que había recibido en todo el día. Necesitaba creer que no era una trampa. Necesitaba creer que aún existía bondad en el mundo. Esa noche casi no durmió. Pensó en el viaje en tren, en la humillación que había enfrentado, en la voz que la había defendido como si la envolviera en un escudo invisible. Intentó apartar de su mente la imagen del duque de Ashford, su postura solemne, la intensidad de sus ojos, la autoridad que imponía sin esfuerzo. No sabía por qué su figura regresaba una y otra vez a sus pensamientos, pero intentó concentrarse en lo que le esperaba al día siguiente. Cuando amaneció, Londres estaba cubierta por una fina lluvia que caía como un velo sobre las calles. Jessica envolvió bien al bebé, tomó su pequeña maleta y se dirigió a la dirección indicada. El trayecto fue largo y silencioso, interrumpido solo por el sonido de las ruedas de los carruajes y el murmullo del agua escurriendo por los tejados. Al llegar al barrio, quedó sin aliento. Las casas eran enormes, construidas con piedra gris y decoradas con columnas.
Las ventanas eran amplias, y los jardines cuidadosamente podados parecían sacados de un cuadro. Jessica avanzó con inseguridad hasta la mansión marcada en la carta. El portón de hierro forjado se abría hacia un camino de piedras pulidas que conducía a la entrada principal. No había visto nunca una residencia tan grande. Sus paredes parecían elevarse hasta alcanzar el cielo, y los vitrales de la parte superior reflejaban la luz tenue de la mañana. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y tocó el llamador de bronce. El mayordomo abrió con un gesto solemne. Era un hombre delgado, de cabello gris y rostro serio. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?», dijo con voz neutra. «Me llamo Jessica Whitcomb. Recibí una carta para presentarme aquí», respondió ella, mostrando el sobre. El mayordomo estudió el sello y luego la miró con atención. Avery, altura modesta, la ropa sencilla, el bebé en brazos. Sus ojos se suavizaron, aunque mantuvo la compostura formal. «Pase, por favor». El interior de la mansión la dejó sin palabras. El vestíbulo estaba decorado con pisos de mármol blanco, columnas altas y candelabros de cristal que iluminaban todo con un brillo dorado. Los muros estaban adornados con retratos de familia, paisajes y delicados tapices. Jessica sintió un ligero temblor en las piernas. El mayordomo la condujo por un largo pasillo cubierto por alfombras rojas que amortiguaban el sonido de sus pasos. Cada habitación que atravesaban parecía más imponente que la anterior. El aroma a cera de abeja, flores frescas y madera encerada llenaba el aire con una mezcla cálida y elegante. Finalmente, llegaron a un salón amplio con ventanales enormes que daban al jardín posterior. Allí, de pie frente a la chimenea, estaba un hombre que Jessica reconoció de inmediato. El duque de Ashford. El corazón le dio un vuelco. No había esperado volver a verlo, mucho menos encontrárselo en esa mansión. El duque elevó lentamente la mirada. Sus ojos gris acero se encontraron con los de ella, y ese instante pareció detener el tiempo. En su rostro no había sorpresa, sino una expresión contenida, como si ya hubiera previsto ese encuentro. Jessica sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No sabía cómo reaccionar. Su voz se quedó atrapada en su garganta. El duque se acercó con paso firme y lento. «Señorita Whitcomb», dijo con la misma voz grave que había escuchado en el tren, «me alegra que haya aceptado la invitación». Jessica abrió los labios temblorosa. «¿Fue usted quien envió la carta?», preguntó. Él asintió. «Necesito a una costurera en la mansión, alguien de confianza, y usted demostró ser una mujer dedicada y cuidadosa. Yo no sé qué decir». «No necesita decir nada por ahora». El bebé empezó a inquietarse, moviendo los brazos bajo la manta. Jessica lo acomodó con delicadeza, mientras el duque observaba cada gesto con atención. Sus ojos se suavizaron de forma imperceptible al ver al niño. Fue apenas un segundo, pero suficiente para revelar emociones ocultas. Jessica respiró profundamente, intentando reunir valentía. «No deseo ser una carga, su señoría. Si me permite trabajar, lo haré con el mayor compromiso, pero no quisiera que mi presencia le cause inconvenientes». El duque sostuvo su mirada con una intensidad que la obligó a no apartar la vista. «No será una carga, y no permitiré que nadie la haga sentir menos». Sus palabras la envolvieron como una promesa silenciosa, una que Jessica no sabía si debía aceptar o temer. El duque hizo un gesto suave hacia el salón. «Permítame mostrarle la casa». Jessica lo siguió con el bebé en brazos, sin poder evitar sentir cómo la tensión contenida entre ambos crecía con cada paso. Y mientras avanzaban por los salones majestuosos de la mansión, una certeza comenzó a enraizarse en el corazón de ambos, aunque ninguno se atreviera a admitirlo. Ese encuentro no era una simple coincidencia. Era el inicio de algo que ninguno estaba preparado para enfrentar. La mañana avanzaba con lentitud dentro de la mansión, como si cada rayo de luz que atravesaba los ventanales necesitara permiso para tocar el mármol brillante del suelo. Jessica caminaba detrás del duque mientras sostenía a su bebé, observando con ojos grandes cada rincón del lugar que, a partir de ese día, sería su nuevo entorno de trabajo. Había algo solemne en el aire, un silencio profundo que no era propio de una casa llena de vida, sino más bien de un mausoleo elegante donde el tiempo prefería detenerse
antes que irrumpir con brusquedad. El duque la guió por un pasillo largo, adornado con cuadros de árboles otoñales, paisajes sombríos y retratos familiares. Sus pasos resonaban suavemente sobre la alfombra roja, mientras que los de Jessica apenas se oían, como si temiera perturbar un equilibrio invisible. A su lado, el duque caminaba con porte imponente, con la espalda recta y las manos enguantadas sostenidas detrás de él. No había gesto más controlado que el suyo. No había mirada más calculada. «Este será su lugar de trabajo», dijo, deteniéndose frente a una puerta doble de madera oscura. Jessica sintió un nudo en la garganta. El duque abrió la puerta y reveló un amplio salón iluminado por una ventana enorme que daba al jardín. Había mesas largas repletas de telas de seda, algodón y encajes delicados. En un costado, un maniquí estaba vestido con un traje de gala incompleto, adornado con perlas falsas y bordados finos. En la esquina opuesta, una pequeña cuna de madera se encontraba perfectamente arreglada, como si alguien hubiera pensado en la comodidad del bebé antes incluso de su llegada. «Se instaló esta cuna para su hijo», dijo el duque con voz baja, casi impersonal, aunque un leve matiz lo traicionaba. «No deseo que trabaje con preocupación constante». Jessica acarició la frente de su bebé, sintiendo que su corazón se suavizaba. «Gracias, su señoría». Él inclinó apenas la cabeza, sin permitir que la gratitud de ella lo afectara más de lo debido. Aún así, sus ojos grises la observaron durante un breve instante, como si intentaran descifrar cada emoción que pasaba por su rostro. «Debo advertirle que la casa recibe visitas frecuentes de familias de la alta sociedad», añadió. «Si en algún momento siente incomodidad o si alguien se dirige a usted de manera inapropiada, deberá informármelo». Jessica parpadeó con sorpresa. «No deseo causarle molestias». «No las causará», respondió él con firmeza. «Mi responsabilidad es mantener el orden en esta casa». Ella bajó la mirada. Había tanto que quería decir, pero la presencia del duque le imponía un silencio que no nacía del miedo, sino de una mezcla inquietante de respeto y una atracción emocional que no deseaba reconocer. El mayordomo apareció en la puerta con una leve inclinación. «Su señoría, la señora Margaret Holloway, ha llegado sin anuncio previo». Jessica sintió un estremecimiento. El duque tensó ligeramente la mandíbula antes de responder. «Hágala esperar en el salón gris. En breve bajaré». Luego dirigió una mirada profunda a Jessica, una mezcla de advertencia y protección silenciosa. «No se preocupe, no será llamada». Jessica asintió, aunque su corazón latía con inquietud. Sabía que aquella mujer, tan cruel en el tren, no llevaba buenas intenciones. El duque salió del cuarto con pasos firmes. Jessica respiró hondo y se dedicó a acomodar la cuna. Dejó al bebé en ella con cuidado y cubrió su pequeño cuerpo con una manta suave. Mientras lo observaba dormir en paz, sintió por primera vez en mucho tiempo un tenue rayo de esperanza iluminando su futuro. Sin embargo, no todo en la mansión era tranquilidad. En la planta baja, el duque caminó hacia el salón gris, donde Margaret Holloway lo esperaba con una sonrisa falsa, hundida en un sillón tapizado en terciopelo azul. Su enorme sombrero adornado con plumas temblaba cada vez que movía la cabeza. «Su señoría, ¿cuánto tiempo sin verlo?», dijo ella con voz melosa. El duque no respondió a la cortesía, solo inclinó la cabeza y tomó asiento frente a ella. «¿A qué debo su visita, señora Holloway?», preguntó con frialdad. «Vengo a ofrecerle mi apoyo», dijo ella, pero su mirada nerviosa la delataba. «Londres habla demasiado, ya sabe. Me preocupan los rumores que podrían afectarlo». «¿Y qué rumores son esos?», dijo él con paciencia escasa. Margaret no tardó en mostrar su verdadero interés. «He visto con mis propios ojos a una joven instalada en su mansión. Una mujer de clase baja, una costurera. Me temo que podría perjudicar su reputación». La expresión del duque se endureció de inmediato. «La mujer de la que habla es una empleada, nada más. No permitiré que se le falte al respeto en mi hogar». Margaret abrió los ojos con fingida sorpresa. No sabía que le importaban tanto las costureras. El silencio cayó sobre el salón.
El duque la miró con una frialdad que atravesó el aire. Cuidado con sus insinuaciones, señora Holloway. No está en posición de juzgar a quienes trabajan con honestidad. La mujer palideció. Su boca se apretó en una línea delgada, pero aún así intentó recuperar la compostura. Solo quería prevenirlo, dijo en voz baja. No es necesario, respondió él, poniéndose de pie. Y no toleraré ninguna falta de respeto hacia mis empleados, especialmente hacia la señorita Whitcomb. Lo considero un asunto cerrado. Margaret tuvo que morderse la lengua para no replicar. El duque hizo una ligera reverencia de cortesía y salió del salón, dejando atrás a una mujer llena de rabia contenida. Mientras tanto, Jessica recorría con timidez los pasillos del piso superior, intentando memorizar los caminos para no perderse. La mansión era un laberinto de salones, pasillos y escaleras de madera pulida. Cada habitación tenía un aroma distinto: flores frescas, cera de abeja, libros antiguos. Al pasar frente a una puerta entreabierta, escuchó un sonido tenue, como un suspiro ahogado. Dudó unos segundos antes de empujarla suavemente. El cuarto estaba iluminado por una ventana estrecha. En la pared, colgado con elegancia, había un retrato de una mujer joven. Sus ojos, pintados con tonos suaves, transmitían una tristeza tan profunda que Jessica sintió un estremecimiento. La mujer tenía el cabello oscuro, recogido con elegancia, y vestía un traje de tonos claros adornado con encajes. Por un momento, la habitación pareció transformarse en un confín silencioso, donde la figura del cuadro cobraba vida propia. Jessica dio un paso atrás, conmovida sin saber por qué. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. El duque entró en la habitación y se detuvo al verla allí. Por un instante, Jessica sintió que había cometido un error grave. «Perdóneme», dijo ella de inmediato. «No quise entrometerme. La puerta estaba entreabierta y escuché...» «No tiene por qué disculparse», interrumpió él con suavidad inusual. Jessica bajó la mirada hacia el retrato. Era su esposa, ¿verdad? El duque guardó silencio. Después de un momento, se acercó lentamente al cuadro. Sus ojos lo contemplaron con un dolor que se podía sentir incluso sin palabras. «Sí», dijo finalmente, «ella era mi esposa». Jessica sintió que el aire se volvía más denso, cargado de una emoción profunda y quebradiza. El duque respiró apenas, como si le costara hablar. «Murió hace 2 años», continuó, «y la mansión, desde entonces, dejó de ser un hogar». Jessica lo miró con compasión. Había algo en la forma en que él observaba aquel retrato, una mezcla de culpa y nostalgia, que le desgarró el corazón. «Lamento mucho su pérdida», dijo ella con voz suave. El duque la miró entonces. Sus ojos se encontraron por un instante cargado de significado, un instante donde el dolor pasado y la delicadeza presente se rozaron como 2 almas que se reconocen en la oscuridad. Jessica sintió que el aliento se le escapaba. El duque sostuvo su mirada con una intensidad inigualable. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien hubiera logrado atravesar el muro que él había construido a su alrededor. Pero de pronto, él desvió la mirada, como si aquel momento lo hubiera expuesto demasiado. «Debe descansar», dijo con voz firme, recuperando su tono habitual. «Hoy fue un día largo para usted y para su hijo». Jessica asintió lentamente. «Gracias, su señoría». Antes de salir, el duque agregó: «Si necesita algo, cualquier cosa, debe decírmelo». Jessica sintió que sus mejillas se encendían. «Lo haré». El duque la observó un segundo más, como si quisiera decir algo que se negaba a pronunciar, y luego se marchó, cerrando la puerta con suavidad. Jessica quedó sola frente al retrato. Acarició la manta de su bebé en silencio. Y mientras la luz tenue inundaba la estancia, comprendió que la mansión de mármol no estaba llena solo de sombras antiguas. También guardaba un corazón que empezaba, tímida e inesperadamente, a despertar. El amanecer en la mansión del duque de Ashford llegó envuelto en una atmósfera densa, casi expectante, como si las paredes mismas presintieran que algo estaba a punto de romper el equilibrio frágil que reinaba desde la llegada de Jessica Whitcomb. El cielo grisáceo filtraba una luz suave por los ventanales altos,
teñida de ese tono plateado tan propio de Londres, y cada rayo que tocaba el mármol parecía despertar las sombras que se habían acomodado en los rincones del hogar. Jessica se encontraba en el salón de costura, acomodando cuidadosamente las telas sobre la mesa larga. Su bebé dormía en la cuna preparada en un rincón, respirando plácidamente bajo una manta bordada. El silencio del lugar la envolvía como un abrazo tibio, aunque su mente no lograba descansar. Había pasado apenas un día desde que se instaló en la mansión, y todavía no terminaba de asimilar la magnitud de aquel cambio en su vida. Cada rincón del lugar le resultaba imponente. Las columnas de mármol, las alfombras gruesas, las lámparas de cristal colgadas como joyas en el aire, todo ello le recordaba que estaba en un mundo que no le pertenecía. Y sin embargo, ahí estaba, respirando el aroma de la madera encerada, sintiendo sobre su piel la calidez del hogar que el duque mantenía con una disciplina impecable. Se esforzaba por concentrarse en su trabajo, pero la imagen del retrato de la difunta duquesa seguía persiguiéndola desde el día anterior. Había algo en los ojos de aquella mujer pintada que había revelado más de lo que las palabras pudieran describir. Algo doloroso, como si la pintura guardara un secreto sin voz. Y las palabras del duque, pronunciadas con un temblor casi imperceptible, habían dejado una marca en el alma de Jessica. Intentó apartar esos pensamientos cuando escuchó pasos que se acercaban por el pasillo. Alzó la mirada justo cuando el mayordomo apareció en la puerta, con su semblante siempre compuesto. «Señorita Whitcomb», dijo con suavidad, «el desayuno está listo en la cocina. El personal se alegraría de que se uniera». Jessica asintió. «Muchas gracias, señor Harris». Antes de salir, se acercó a la cuna y depositó un beso en la frente de su hijo. El pequeño abrió los ojos por un breve instante y luego volvió a dormirse. Ella sonrió con ternura y, al salir del salón, sintió cómo la casa exhalaba un suspiro silencioso, como si la acompañara en su camino. Al llegar a la cocina, las sirvientas la recibieron con sonrisas tímidas. La mayoría la observaba con curiosidad, pero sin hostilidad. A fin de cuentas, era nueva, joven y madre. Un conjunto que siempre despertaba interés en cualquier hogar. Jessica se acomodó en un asiento y tomó una taza de té caliente entre sus manos frías. El vapor ascendía en espirales delicadas mientras ella reflexionaba en silencio. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una de las jóvenes, de cabello oscuro y mirada inquieta, se inclinó hacia ella. «¿Es cierto que lo defendió en el tren?», preguntó en un tono casi conspirador. Jessica se tensó. «No comprendo a qué se refiere». «Dicen que usted viajaba sola, que unas damas intentaron humillarla y que su señoría intervino». Jessica bajó la mirada hacia su taza. Ese incidente no tiene importancia. Pero las demás sirvientas intercambiaron miradas de complicidad. La noticia había corrido por toda la mansión más rápido de lo que ella habría imaginado. «La gente no deja de hablar», agregó otra mujer con voz baja. «Y no solo aquí, en la ciudad también circulan rumores». Jessica sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No necesitaba escuchar más. Sabía muy bien que en una sociedad tan estricta como la londinense, cualquier mínima interacción entre una mujer pobre y un duque podía convertirse en un escándalo en cuestión de horas. Terminó su té en silencio, intentando mantener la compostura. Luego regresó a su salón de costura para continuar con sus labores. Mientras cosía, sus pensamientos se volvieron pesados, como si cada puntada marcara un latido ansioso de su corazón. A media mañana, un carruaje elegante se detuvo frente a la mansión. Jessica no lo vio, pero escuchó el ruido característico de las ruedas sobre las piedras pulidas y el golpeteo del caballero al descender. Minutos después, el mayordomo anunció la llegada de Lord Nathaniel Barrington. El salón principal se llenó de pasos firmes y voces masculinas en tono contenido. La curiosidad de Jessica se encendió, pero se mantuvo en su salón de costura, respetando su lugar. Aún así, sin proponérselo, alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación cuando pasó cerca del pasillo contiguo. «Es imposible ignorarlo más tiempo», dijo Nathaniel con tono grave. «Londres habla, viejo amigo,
y no con discreción. Me lo imaginaba, respondió la voz profunda del duque. Sabes cómo es la gente. No olvidan, no perdonan. Y ahora, al ver a una joven en tu casa, después de tanto tiempo, Nathaniel suspiró. Los rumores se multiplican. Jessica detuvo su paso, sintiendo cómo un temblor la recorría. No quería escuchar más, pero sus pies se enraizaron al suelo. No me interesa lo que murmuren, dijo el duque con dureza. Ella es una empleada, una mujer que necesita ayuda. Lo sé, dijo Nathaniel con serenidad, pero ellos no lo ven así. Jessica apretó el puño contra su pecho, intentando contener la oleada de emociones que la atravesaba. No deseaba ser motivo de problemas para nadie, y mucho menos para un hombre que ya cargaba con suficiente peso sobre sus hombros. Decidió regresar a su labor antes de que su presencia fuera descubierta. Sin embargo, el eco de esas palabras resonó dentro de ella por horas. Al caer la tarde, mientras acomodaba telas en un estante alto, escuchó un golpe suave en la puerta. Se giró con el corazón acelerado. Era el duque. Su figura llenaba el marco de la puerta, con esa presencia imponente que Jessica reconocía al instante. Él no avanzó. Permaneció allí, observándola con una mezcla de severidad y algo que Jessica no lograba descifrar. ¿Se encuentra bien?, preguntó él, con una voz que parecía más suave de lo habitual. Jessica dejó lentamente la tela en la mesa y se volvió hacia él. Sí, su señoría. El duque bajó ligeramente la mirada hacia el bebé en la cuna, que comenzaba a mover los bracitos como si presintiera la presencia del hombre. Los rumores sobre usted circulan por toda la ciudad, dijo él sin rodeos. Quería que lo supiera de mí y no por terceros. Jessica sintió que el pecho se le cerraba. No deseo causarle problemas, su señoría. Si mi presencia aquí lo compromete, puedo marcharme. Él dio un paso adelante, apenas perceptible, pero lleno de tensión contenida. No quiero que se marche. Jessica levantó los ojos hacia él con sorpresa. El duque sostuvo su mirada con una intensidad tan profunda que el aire pareció detenerse. La gente hablará siempre, continuó él, pero no permitiré que su vida se convierta en un blanco de esas lenguas venenosas. Jessica sintió un temblor suave. No puedo evitar que lo hagan, su señoría. Soy solo una costurera. Es más que eso, respondió el duque, con un tono que hizo que las paredes parecieran vibrar. Es una mujer valiente, y ese niño merece un futuro digno. Jessica apretó las manos, como si temiera que sus emociones se escaparan. El duque respiró hondo, como si necesitara vencer un impulso. Haré todo lo necesario para protegerla. Jessica tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La tensión entre ellos era tan palpable que podría haberse tocado con la mano. Ella sintió un estremecimiento suave, no de miedo, sino de una emoción nueva que no se atrevía a nombrar. Gracias, su señoría, dijo finalmente. El duque no respondió. Solo sostuvo su mirada por unos segundos eternos antes de girarse y marcharse con paso firme. Jessica permaneció quieta, incapaz de moverse. Las palabras, el tono, la mirada, todo había encendido algo dentro de ella. Algo que no sabía si debía dejar crecer o arrancar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, cuando la mansión cayó en silencio, Jessica se sentó junto a la cuna y acarició la mano pequeña de su hijo. Los rumores en Londres se extendían como fuego entre hojas secas. Pero dentro de aquella casa silenciosa, algo más comenzaba a arder. Un sentimiento suave, peligroso y profundamente humano que ni ella ni el duque estaban preparados para enfrentar. La mañana cayó sobre Londres con un velo de nubes espesas que oscurecían el cielo como una amenaza silenciosa. La mansión del duque de Ashford despertaba lentamente, aunque su grandeza no lograba ocultar el peso emocional que comenzaba a acumularse en sus pasillos. Los murmullos entre el personal crecían día con día, alimentados por rumores que se esparcían por la ciudad como un veneno dulce y letal. Jessica, sin desearlo, se había convertido en el centro de toda esa atención indeseada. En el salón de costura, la joven intentaba concentrarse en su labor.
La aguja se movía entre sus dedos con la habilidad de quien ha aprendido a sobrevivir gracias a la precisión del hilo y la tela. Aún así, por más que intentara ocultarlo, había una tensión invisible en su postura, una fragilidad en su respiración que delataba el torbellino emocional que la atormentaba desde hacía días. El bebé dormía en la cuna cercana, su respiración tranquila contrastando con el caos interno de su madre. Jessica se inclinó sobre un vestido de seda azul que debía reparar, pero la tela temblaba ligeramente bajo sus manos. La aguja se detuvo a mitad del trazo cuando escuchó pasos en el pasillo. Un grupo de sirvientas pasaba frente a la puerta entreabierta, sus voces en susurros acelerados. Dicen que la señora Margaret Holloway habló con al menos 5 familias influyentes, murmuró una de ellas. Ha dicho que esa joven costurera se aprovechó de la compasión del duque. ¿Y quién no lo creería?, respondió otra con tono incrédulo. Una mujer pobre, sola, viviendo en la mansión de un hombre tan importante. Londres siempre buscará escándalos donde no los hay. Jessica se quedó inmóvil, sintiendo que su corazón se encogía. No quiso escuchar más. Cerró los ojos con fuerza, intentando mantener bajo control el dolor que se abría paso dentro de ella, como una herida antigua que volvía a sangrar. Mientras tanto, en el despacho del duque, un ambiente igual de tenso se desarrollaba. Él se encontraba de pie frente a una ventana alta, observando la lluvia fina que comenzaba a caer. Sus manos enguantadas se apretaban tras la espalda mientras escuchaba a su amigo, Lord Nathaniel Barrington. «Las cosas se están complicando, Ashford», dijo Nathaniel con voz seria. «Lo que empezó como un rumor aislado ahora corre por salones enteros. Y ya sabe cómo son estas familias. No necesitan pruebas para destruir una reputación». El duque apretó la mandíbula, aunque su expresión seguía impecablemente controlada. «No toleraré que se falte al respeto a una mujer honrada bajo mi techo», respondió él con gravedad. «No permitiré que manipulen su nombre». Nathaniel respiró hondo. «No se trata solo de ella, también hablan de usted, y usted lo sabe». El silencio cayó entre ambos como una sentencia amarga. El duque no respondió de inmediato. Sus ojos grises se perdían en el paisaje gris de Londres, en el reflejo sombrío del cielo. Finalmente dijo: «No me importa lo que digan de mí, pero debería importarle lo que podrían hacerle a ella», insistió Nathaniel. «Londres es despiadado con las mujeres sin apellido, y más aún con las madres solteras». El duque giró lentamente el rostro hacia su amigo, y en su mirada se reflejó algo más profundo, una inquietud que Nathaniel notó al instante. «Jessica no merece esto», dijo el duque con voz baja. Y por primera vez, Nathaniel entendió que ese asunto iba mucho más allá del honor o de la compasión. En el salón de costura, Jessica seguía intentando mantener la compostura. Sin embargo, las palabras escuchadas en el pasillo resonaban como ecos persistentes. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas que no fueron derramadas. No podía permitir que su hijo, que dormía en la cuna, la viera quebrarse. Debía permanecer fuerte, aunque el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Tomó una profunda respiración, pero el temblor en sus manos no cesó. La aguja resbaló, hiriendo ligeramente uno de sus dedos. Un pequeño hilo de sangre apareció, brillante sobre la piel pálida. Jessica dejó la aguja a un lado y se llevó la mano al pecho, tratando de estabilizar su respiración. En ese instante, la puerta se abrió con suavidad. El duque apareció en el umbral. Su figura llena de autoridad contrastó con la vulnerabilidad de Jessica, que permanecía sentada con la mirada baja, intentando ocultar su agitación. «Jessica», dijo él con voz grave. Ella levantó lentamente el rostro. Sus ojos estaban brillantes, y aunque intentó sonreír, la tristeza era evidente. «Su señoría», respondió en un susurro. El duque avanzó hacia ella con pasos lentos. Al verlo tan cerca, Jessica sintió que su corazón latía con fuerza dolorosa. Él se inclinó ligeramente, no lo suficiente para romper su postura rígida, pero sí para que ella sintiera la cercanía de su presencia imponente. «¿Ha llorado?», preguntó él,
con una suavidad que no coincidía con su reputación temida. Jessica desvió la mirada. «No, su señoría, solo estoy cansada». «Eso no es verdad», respondió él, acercando una mano que se detuvo a pocos centímetros del rostro de ella. No la tocó, pero la proximidad bastó para que Jessica sintiera un calor repentino que le recorrió la piel. Algo la angustia. Jessica tragó saliva, sin poder sostener más tiempo aquella barrera que había intentado mantener. «Todos hablan de mí», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Dicen que debería irme, que no soy digna de estar aquí. No quiero ser motivo de escándalo, su señoría. No quiero arruinar su vida ni su nombre». El duque frunció el ceño y por un instante su autocontrol pareció tambalearse. «Usted no arruina nada, Jessica». «Pero la gente cree lo que desea creer», insistió ella, temblorosa. «No sé por qué me defendió en el tren, no sé por qué me dio este trabajo, no sé por qué me protege». Él dio un paso más, y la distancia entre ambos se volvió casi inexistente. Jessica sintió su respiración detenerse. La voz del duque, cuando habló, era baja y cargada de emoción contenida. «Porque sé lo que es perderlo todo. Sé lo que es cargar con el peso de la soledad. Sé lo que es sentir que el mundo observa sin compasión». Jessica lo miró con los ojos muy abiertos. Había algo en el tono del duque, una vulnerabilidad profunda que nunca había imaginado en él. «Yo no sabía», murmuró ella. Él desvió la mirada hacia un punto indefinido de la habitación, como si luchara contra recuerdos dolorosos. «Mi vida se quebró hace 2 años», confesó, «y desde entonces no he podido volver a ver la luz con claridad». Jessica sintió que su corazón se apretaba con fuerza. Sus labios temblaron al hablar. «Lamento mucho su sufrimiento. Nadie debería atravesar algo así». Él volvió a mirarla entonces. Y en ese instante, sus ojos se encontraron con una intensidad tan profunda que el aire pareció desaparecer. Jessica sintió cómo la emoción escalaba desde su pecho hasta sus mejillas. El duque extendió una mano, despacio, como si temiera romper algo frágil. Esta vez no se contuvo. Sus dedos rozaron suavemente el dorso de la mano de Jessica. Fue un contacto leve, casi imperceptible, pero cargado de una fuerza emocional que los envolvió por completo. Jessica sintió que su piel ardía donde él la tocaba. Un calor dulce, inesperado, que no tenía nada de prohibido y todo de humano. Su respiración se hizo corta, y aunque quiso apartarse, no tuvo la voluntad de hacerlo. «Jessica», murmuró él con una voz que parecía hecha de suspiros y sombras. «No permitiré que nadie la lastime». Ella cerró los ojos dejando escapar una lágrima silenciosa. «Gracias», dijo apenas. La voz del bebé rompió el momento. Un llanto suave se escuchó desde la cuna. Jessica se sobresaltó ligeramente y retiró la mano. El duque dio un paso atrás, recuperando su postura rígida. Sin embargo, sus ojos permanecieron fijos en ella, como si la mirada fuera una extensión de su tacto. «Cuide de su hijo», dijo él con suavidad, «y recuérdelo siempre. Esta casa es un refugio para ambos». Jessica asintió, aún con el corazón agitado. El duque salió de la habitación con pasos firmes, pero antes de cerrar la puerta, la miró una última vez. Sus ojos gris acero se suavizaron, como si guardaran un secreto que solo ella podía comprender. Jessica permaneció inmóvil unos segundos, sintiendo el roce invisible de aquella mirada sobre su piel. Y mientras se inclinaba para tomar a su hijo en brazos, comprendió que ese día algo había cambiado de manera irreversible. No solo en la mansión, también en su corazón, y en el del hombre que empezaba lentamente a dejar que el pasado dejara de doler. La tarde cayó sobre Londres con un cielo pesado, cargado de nubes que parecían oprimir la ciudad desde lo alto. En la mansión del duque de Ashford, el ambiente se volvió aún más denso. Algo en el aire anunciaba que un cambio oscuro se avecinaba. Los pasillos estaban silenciosos, como si presintieran que una tormenta emocional estaba a punto de desatarse entre aquellas paredes. Jessica había pasado el día intentando concentrarse en su trabajo, pero cada puntada que daba era un recordatorio de la fragilidad en la que se sostenía su nueva vida.
El eco de las palabras del duque, pronunciadas esa mañana, seguía resonando en su interior con una fuerza que la estremecía. No permitiré que nadie la lastime. Aquella frase había despertado una esperanza peligrosa, una ilusión cálida que ella intentaba apagar para no traicionar su propio sentido de realidad. Sin embargo, mientras se inclinaba sobre la mesa para revisar un dobladillo, escuchó de pronto voces alteradas en el vestíbulo. El sonido la hizo enderezarse con el corazón acelerado. No era común que la mansión se llenara de gritos o alzamientos de voz. La disciplina y la solemnidad eran pilares en el hogar del duque. Dejó la aguja sobre la mesa y salió con cautela hacia el pasillo. El bebé dormía en la cuna, por lo que se aseguró de no hacer ningún ruido que lo despertara. Poco a poco, las voces fueron haciéndose más claras. Al llegar al corredor que daba al vestíbulo principal, reconoció la voz aguda y estridente de Margaret Holloway. «No puedo creer que permita esto, su señoría», decía con indignación. «La ciudad entera está hablando. ¿O acaso ignora que Londres comenta que ha tomado a esa joven como su amante?» Jessica sintió que el alma se le desplomaba. Sus manos se aferraron al borde de la pared como si necesitara apoyo para sostenerse. El corazón le latía en un ritmo frenético y una sensación de vértigo la envolvió por completo. La voz del duque se escuchó entonces, profunda y firme como un latigazo. «Le exijo que mida sus palabras, señora Holloway». Pero Margaret no se detuvo. La furia la impulsaba a hablar sin frenos. «He sido paciente, su señoría, pero ya no puedo permanecer callada. He visto cómo la protege, cómo la defiende. ¿Qué otra explicación podría haber para que una mujer sin apellido, sin dote y con un hijo ilegítimo viva bajo su techo?» Jessica sintió un golpe en el pecho. El dolor fue tan brusco que tuvo que llevarse una mano al corazón. Las palabras de Margaret no eran solo crueles, eran veneno. Eran la confirmación de sus peores temores. El duque respondió con una ira silenciosa que se filtraba en cada sílaba. «Usted no está aquí para juzgar a nadie, ni tiene derecho a hablar de esa mujer de manera tan ofensiva». «¿De verdad piensa que la ciudad lo creerá inocente?», continuó Margaret sin ceder ni un paso. «Ya circula el rumor de que el niño podría ser suyo. El suyo, su señoría. ¿Entiende lo que eso implica para su reputación?». Jessica contuvo la respiración. No sabía si quería escucharlo responder o si prefería huir de aquel dolor que se abría paso dentro de su pecho como un torrente imparable. «El niño no es mío», dijo el duque con voz firme, «y usted lo sabe tan bien como yo». «Pero la ciudad no lo sabe», replicó Margaret, «y en Londres la verdad importa menos que lo que la gente decide creer». Jessica ya no pudo soportar más. Se dio la vuelta para regresar a su salón, pero el mundo parecía moverse a su alrededor como un mar turbulento. Caminó sin ver el camino, con las lágrimas acumulándose en sus ojos. Entró en el salón de costura y cerró la puerta con suavidad. Se apoyó en el borde de la mesa, respirando agitadamente. «Dios mío», susurró, «¿qué he hecho?». No había buscado nada de esto. Nunca había deseado convertirse en un problema para nadie, mucho menos para el hombre que le había tendido la mano cuando el mundo la aplastaba sin compasión. Tomó al bebé en brazos. El pequeño abrió los ojos y susurró un quejido suave, como si percibiera la angustia de su madre. Jessica lo sostuvo contra su pecho, sintiendo que su corazón se desgarraba. No podía permitir que su hijo creciera cargando un estigma injusto. No podía aceptar que su presencia arruinara la vida del duque, un hombre que ya cargaba con un pasado doloroso y con una ciudad que observaba cada uno de sus pasos con severidad. Una decisión tomó forma en su mente como un cuchillo frío. Debía marcharse. Mientras las lágrimas caían silenciosas, Jessica preparó rápidamente su pequeña maleta. Guardó apenas unas pocas prendas y envolvió la manta del bebé con un cuidado casi reverente. Todo su cuerpo temblaba, pero su determinación se fortalecía con cada movimiento. «Perdóname», murmuró al mirar la cuna y el salón que había empezado a considerar un refugio. «No puedo quedarme». Abrazó al bebé, respiró profundamente y salió por la puerta trasera, aquella que conectaba con el jardín. El viento helado golpeó su rostro
pero ella siguió adelante, sin mirar atrás. Cruzó el sendero empedrado y llegó al portón lateral, desde donde comenzó a caminar hacia la calle principal. Sin embargo, antes de llegar al cruce, escuchó pasos rápidos detrás de ella. «¡Jessica!», llamó una voz profunda cargada de tensión. «¡Jessica, deténgase!». Ella cerró los ojos con fuerza. Era él. No podía seguir escapando. Se volvió lentamente. El duque avanzaba hacia ella con el rostro tan sombrío como la noche que caía sobre Londres. Su abrigo negro ondeaba con el viento, su mirada brillaba con una mezcla de furia y preocupación. «¿Qué está haciendo?», exigió él, con una voz que se quebró apenas. «¿Por qué intenta marcharse sin decir nada?». Jessica sintió que toda su valentía se hacía pedazos al verlo. «No tengo derecho a estar aquí», dijo en un hilo de voz. «Solo le traigo problemas. Lo que la señora Holloway dijo, lo que dice la ciudad, todo eso es culpa mía». «No es culpa suya», replicó él, dando un paso más. «Es culpa de la crueldad ajena, de las mentes pequeñas que necesitan destruir para sentirse importantes». «Pero usted no puede cargar con esto», insistió Jessica, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No quiero ser una mancha en su nombre, su señoría. No quiero que nadie lo desprecie por mi causa». El duque se acercó un paso más, tan cerca que Jessica sintió el calor de su cuerpo cruzar la distancia helada del jardín. «No permita que esas personas decidan por nosotros», dijo él con una intensidad que la dejó sin aliento. «No deje que ellos definan su valor». Jessica apretó a su bebé contra el pecho. «Su señoría, yo no pertenezco a este lugar». Él extendió una mano hacia ella, con un gesto cargado de una emoción que temblaba bajo la superficie. «Sí pertenece», murmuró. «Pertenece aquí más que cualquiera de esas voces venenosas». Jessica bajó la mirada. «No debo arruinarle la vida». «¿Y la mía qué?», susurró él, acercándose aún más. «¿Cree que su ausencia no me arruinaría también?». Jessica levantó los ojos lentamente, y sus miradas se encontraron en un choque silencioso que revelaba más de lo que cualquiera de los dos se atrevía a pronunciar. De pronto, un coche de caballos pasó por la calle cercana con tal velocidad que salpicó agua y barro hacia el borde del jardín. Jessica dio un paso atrás por instinto, resbalando ligeramente. El duque reaccionó en un instante. La tomó del brazo y la atrajo hacia él, evitando que cayera. El bebé lloró por el sobresalto, y ella, atrapada contra el pecho del duque, sintió que el mundo se detenía. Los dedos de él se cerraron alrededor de su brazo con firmeza, pero sin dureza. Su respiración chocó con la de ella, tan cerca que Jessica pudo sentir el calor de su pecho y el temblor suave que recorría su cuerpo. «Jessica», murmuró él con la voz más suave que ella le había escuchado jamás. Y aunque ninguno de los dos se movió, el roce de sus manos, la cercanía de sus cuerpos y la profundidad de sus miradas fueron más elocuentes que cualquier caricia. Jessica tragó saliva, sintiendo el peso de una decisión que debía tomar. Pero en ese instante, todo lo que podían sentir era la fuerza invisible que los atraía, la tensión contenida que ardía sin quemar, y el presentimiento doloroso de que lo que estaban viviendo no era un error, sino un destino que el miedo intentaba negar. La noche había caído sobre la mansión del duque de Ashford, con un silencio cargado de tensión, como si la misma oscuridad que envolvía Londres aguardara lo que estaba por suceder entre aquellas paredes. Después del encuentro en el jardín, Jessica había regresado al interior con el corazón desbordado de emociones que no sabía cómo nombrar. Su respiración aún llevaba el eco del instante en que él la sostuvo entre sus brazos, la calidez de su tacto, la mirada intensa que casi la derritió desde dentro. Entró al salón de costura temblando levemente, con el bebé dormido sobre su hombro. Cerró la puerta suavemente y se apoyó contra ella, dejando que el latido acelerado de su corazón se calmara. Sin embargo, la calma se negaba a regresar por completo. Cada pensamiento regresaba a él, cada suspiro la devolvía a la sensación de haber estado demasiado cerca del abismo de un sentimiento prohibido. Acomodó al niño en la cuna y lo observó dormir bajo la luz tenue de la lámpara de aceite.
Su respiración dulce y regular la tranquilizó, devolviéndole un poco de fuerza. Luego, con un suspiro profundo, se dejó caer sobre la silla del escritorio, apoyando el rostro en sus manos. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí misma. Pero no tuvo tiempo de responderse. Un suave golpe en la puerta la hizo incorporarse de inmediato. Su corazón dio un vuelco. Reconocía ese ritmo contenido, ese modo particular de llamar que nunca había escuchado en nadie más. «Jessica», dijo la voz profunda del duque al otro lado. Ella respiró hondo, tratando de recomponer su semblante, y abrió la puerta. El duque se encontraba allí, con el abrigo negro aún sobre los hombros y la mirada cargada de una mezcla de preocupación y determinación. La luz del pasillo iluminaba su rostro, revelando la tensión marcada en su mandíbula y el brillo inquieto de sus ojos gris acero. «¿Puedo pasar?», preguntó con una formalidad que contrastaba brutalmente con el torbellino emocional que ambos habían vivido minutos antes. Jessica asintió, aunque la voz no le salía. Retrocedió un paso para permitirle entrar. El duque avanzó despacio, como si temiera romper la delicada calma del salón. Cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie, sin acercarse demasiado, observando la cuna donde el bebé dormía. «Necesitaba hablar con usted», dijo finalmente con un tono grave. Jessica bajó la mirada. «Yo también necesitaba hacerlo, su señoría». El duque dio un paso hacia ella, y aunque la distancia entre ambos seguía siendo prudente, el aire pareció volverse más denso, más íntimo. «No puedo permitir que se marche», comenzó él. «No después de lo que ha sucedido hoy, no después de todo lo que ha soportado por culpa de esas mentiras». Jessica respiró profundamente. «Las mentiras pueden destruir vidas». «Lo sé», respondió él con un brillo doloroso en sus ojos. «Lo sé demasiado bien». Ella lo observó con cautela, intentando descifrar el origen de aquella sombra que lo acompañaba siempre. Había un dolor profundo en su interior que no tenía que ver con los rumores recientes, sino con algo más antiguo, más devastador. «Sé que carga con algo», dijo Jessica con voz baja, temblorosa pero firme. «Algo que no ha dicho en voz alta». El duque apartó la mirada durante un largo instante, como si su alma luchara contra el impulso de abrirse. Sus manos se cerraron en puños tensos a los costados. Y finalmente, con un suspiro, cedió. «Mi esposa murió», confesó, sin la rigidez habitual. «Murió hace 2 años, por mi culpa». Jessica sintió un estremecimiento. «Su señoría, no puede culparse si ella enfermó o si sucedió algo inevitable». «No fue inevitable», interrumpió él, con la voz quebrada. «La presioné, la exigí. Me comporté como un hombre ciego que creía que podía tenerlo todo sin consecuencias. ¿Y ella? Ella intentó complacerme en cada aspecto. Quería un heredero. Yo insistí demasiado». Jessica sintió que el alma se le apretaba. «Ella falleció en el parto», continuó el duque con un hilo de voz. «Y el niño también. Fue la noche más oscura de mi vida. Desde entonces cada rincón de esta casa, cada paso que doy, me recuerda lo que perdí y lo que causé». Jessica llevó una mano a su pecho. Lo siento profundamente». El duque cerró los ojos, como si las palabras de Jessica tocaran una fibra demasiado sensible. Su respiración se volvió pesada, y por un instante pareció inseguro de sus propias fuerzas. «Desde entonces», prosiguió, «he vivido encerrado en mi propio silencio. He sido incapaz de acercarme a nadie, incapaz de sentir algo más que culpa, hasta que...». Se detuvo abruptamente, como si temiera pronunciar las siguientes palabras. Jessica dio un paso instintivo hacia él, sin tocarlo, pero ofreciendo una presencia suave que lo anclaba. «Hasta que la vi en ese tren», murmuró él finalmente. «Usted sostenía a su hijo con una dignidad que nunca había visto. Era vulnerable, pero al mismo tiempo fuerte. Algo en usted hizo que mi corazón, que yo creía muerto, latiera nuevamente por un momento». Jessica sintió un temblor recorrer cada rincón de su cuerpo. Sus labios se separaron ligeramente, incapaces de responder de inmediato. «Su señoría»,
No sé qué decir. No necesito que diga nada, respondió él, dando otro paso hacia ella. La distancia entre ambos se redujo a un suspiro. Jessica sintió el calor que emanaba de él, la fuerza contenida, la vulnerabilidad escondida. El mundo puede creer lo que quiera, continuó él, pero yo sé la verdad, y quiero que usted también la sepa. Jessica levantó lentamente el rostro, y sus miradas se encontraron. El duque parecía debatirse entre el deseo de acercarse y el miedo de destruirla con su verdad. No estoy intentando reemplazar lo que perdí, dijo él con voz suave pero firme. No estoy intentando olvidar. Pero sí sé que no puedo permitir que la destrucción que viví se repita con usted. No lo soportaría. Jessica sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No merezco esta protección, dijo ella con una mezcla de dolor y gratitud. No soy una mujer de su mundo, y mi presencia solo le traerá problemas. No me importa, respondió él, con una sinceridad que atravesó el aire como un susurro ardiente. Debe entenderlo. No me importa lo que piense Londres. Jessica retrocedió un paso, abrumada por la intensidad. Él la siguió con la mirada, como si temiera perderla en el aire mismo. ¿Por qué?, preguntó ella sin alzar la voz. ¿Por qué yo? El duque se acercó muy lentamente, como si cada gesto fuera un pacto silencioso entre ambos. Cuando estuvo a escasos centímetros, alzó una mano y la llevó con extrema delicadeza hacia la mejilla de ella, sin llegar a tocarla, dejando apenas un espacio entre la piel y sus dedos. No sé si lo entiendo por completo, murmuró, pero sí sé que, cuando usted está cerca, la casa deja de sentirse vacía. Jessica sintió que el aire se volvía tibio alrededor de ellos. La tensión emocional era tan profunda que parecía envolverlos como un manto invisible. Quiero enfrentar los rumores, dijo él. Quiero enfrentar la mentira que intentan construir. Quiero protegerla, no desde la distancia, sino desde la verdad. Jessica tembló. ¿Y cuál es esa verdad? El duque respiró hondo, y aunque su voz se mantuvo baja, llevaba en ella un peso emocional que parecía capaz de quebrar la noche. La verdad, dijo él, es que no puedo dejar de pensar en usted, y no quiero hacerlo. El tiempo pareció detenerse. Jessica sintió que las lágrimas se desbordaban suavemente, y esta vez no las escondió. Él extendió la mano, despacio, y con un roce leve trató de secar una lágrima que cayó por su mejilla. El contacto fue apenas un suspiro, pero la electricidad emocional que provocó fue suficiente para hacerla cerrar los ojos. Yo también pienso en usted, confesó ella, con una voz tan frágil que apenas se escuchó. El duque la miró como si esas palabras llenaran un vacío antiguo dentro de él. No sé qué significará esto para nosotros, continuó ella, pero sé que no quiero seguir huyendo. Él sonrió apenas, un gesto mínimo pero real, cargado de alivio y emoción. No huirá, prometió, no mientras yo exista. Jessica respiró profundamente, sintiendo por primera vez que las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo comenzaban a romperse. No todas, pero sí las suficientes para permitirle un pequeño destello de esperanza. El bebé se movió en la cuna, haciendo un suave sonido. Jessica se volvió, y el duque también miró al niño, con una ternura que casi quebró el corazón de ella. «Es un buen niño», dijo él. «Sí», respondió Jessica con orgullo, «mi mayor tesoro». El duque dio un paso atrás, como si quisiera darle espacio, pero antes de salir del cuarto, se volvió hacia ella una vez más. «Mañana enfrentaremos la verdad», dijo, «pero esta noche, descanse, lo merece». Jessica asintió, incapaz de decir algo más, y cuando él cerró la puerta tras de sí, ella se llevó una mano al corazón, sintiendo cómo ese órgano que había aprendido a proteger con tanto esfuerzo, comenzaba por fin a abrirse. La mañana amaneció gris en Londres, como si las nubes hubieran decidido encerrar la ciudad en un abrazo silencioso, cargado de presagios. En la mansión del duque de Ashford, el ambiente llevaba esa misma tonalidad, un peso invisible que se extendía desde los pasillos hasta las habitaciones más recónditas. Aún así, había algo distinto en el aire, algo que Jessica no lograba definir, aunque lo sentía latir como un eco persistente en su pecho.
después de la conversación intensa de la noche anterior, había despertado con una mezcla de calma y temor. Sabía que el día traería consecuencias inevitables. Cuando entró al salón de costura, la lámpara de aceite aún estaba encendida, proyectando un brillo cálido sobre las telas dobladas con cuidado. Su bebé dormía en la cuna, con la mantita azul cubriendo su pequeño cuerpo. Jessica se acercó a él, acariciando su mejilla con ternura, como si deseara robarle un poco de la tranquilidad que el niño irradiaba. Luego respiró profundamente, intentando concentrarse. Quería empezar la jornada con firmeza, aferrarse al trabajo, como siempre hacía cuando las emociones amenazaban con desbordarla. Sin embargo, no logró avanzar demasiado. Los pasos del mayordomo resonaron en el pasillo, pausados, solemnes. Jessica supo al instante que algo importante estaba por suceder. «Señorita Whitcomb», dijo Harris desde el marco de la puerta, con el porte serio que lo caracterizaba. «Su señoría solicita su presencia en el salón principal». El corazón de Jessica dio un vuelco. No esperaba que el duque la llamara tan temprano, y aquel anuncio solo aumentó la sensación de inquietud que había cargado desde que abrió los ojos. Aún así, se obligó a mantener la compostura. «Gracias, iré de inmediato». Ajustó la manta del bebé y esperó a que siguiera dormido antes de salir. En el pasillo, inhaló profundamente y caminó con paso firme hacia el salón principal. Sus manos temblaban, pero su rostro mantenía una expresión serena. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Desde afuera escuchó la voz grave del duque y una femenina que reconoció al instante, Margaret Holloway. Jessica sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Contuvo el aliento y con un miedo que intentó esconder, empujó la puerta suavemente. La escena ante ella la dejó paralizada. El duque se encontraba de pie, imponente, con el rostro serio, mientras Margaret Holloway estaba sentada en un sillón, vestida con un traje de tonos púrpura y un sombrero exagerado adornado con plumas. Pero no estaban solos. Más de una docena de personas ocupaban el salón, señoras de sociedad, caballeros vestidos de manera impecable, todos mirando con curiosidad y cierto desdén. Parecía una reunión organizada. Pero Jessica no tardó en entender que ella era el motivo por el cual todos habían sido convocados. El duque giró el rostro hacia ella apenas la vio entrar. Su mirada, profunda y firme, la sostuvo con una determinación que la desarmó por dentro. Había algo en sus ojos que le transmitió fortaleza, como si quisiera decirle que no temiera nada. «Jessica», dijo él con voz solemne, invitándola a avanzar, «por favor, acérquese». Ella obedeció, aunque sus piernas temblaban. Cada paso parecía resonar en el silencio del salón. Los presentes la observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio velado. Jessica sintió que el ambiente la envolvía como una tormenta contenida, pero siguió caminando. Cuando estuvo a su lado, el duque se volvió hacia los invitados. «He pedido que todos ustedes vinieran», empezó él con un tono que imponía respeto absoluto, «porque estoy cansado de los rumores que se han esparcido por toda la ciudad». Los presentes intercambiaron miradas inquietas. «Estoy cansado», continuó él, «de las mentiras que mancillan el nombre de una mujer inocente». Jessica sintió un temblor recorrer su interior. No esperaba algo así. El duque dio un paso adelante, colocándose entre ella y los demás. «Jessica Whitcomb es una empleada bajo mi protección, una mujer honrada, trabajadora y valiente. Ha enfrentado humillaciones injustas, no solo en esta ciudad, sino incluso en este mismo salón». Margaret se removió en su asiento. Algunas señoras alzaron cejas, incómodas. «El niño que cuida», prosiguió el duque, «no es mi hijo, es su hijo, y eso es todo lo que necesita saberse. No permitiré que se mancille la reputación de un inocente». Las voces empezaron a elevarse en murmullos, pero el duque levantó la mano y el silencio volvió. «Ahora bien», dijo él con los ojos fijos en Margaret, «sé que usted inició los rumores, y quiero dejar algo muy claro. No toleraré que vuelva a hablar de ella. No toleraré que vuelva a mencionarla de manera ofensiva, ni en esta casa, ni en ningún rincón de Londres». Margaret palideció. Sus ojos se abrieron con indignación. «Pero su señoría», comenzó.
No, interrumpió el duque, no dirá una palabra más. La tensión era palpable. Pero Jessica no esperaba lo que vino después. El duque respiró hondo y miró a todos los presentes con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Hubo un tiempo, dijo, en que esta casa se llenó de sombras. Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, y la ciudad hablaba sin saber, sin respeto, sin humanidad. Jessica lo miró con el corazón en la garganta. Aquella confesión pública era algo que jamás habría imaginado que él fuera capaz de hacer. Hoy, continuó él, no permitiré que una mujer vuelva a sufrir injustamente bajo mi techo. No permitiré que la crueldad de la sociedad destruya a alguien más. El silencio se volvió insoportable. Jessica tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no las dejó caer. El duque la miró entonces, con una ternura tan profunda que solo ella pareció percibir. Nadie tiene derecho a juzgarla, dijo él, porque nadie en esta sala tiene la valentía que ella ha demostrado. Algunas damas bajaron la mirada avergonzadas. Otros caballeros carraspearon, incómodos. «Y quien lo haga», concluyó el duque con una autoridad irrefutable, «responderá ante mí». Los invitados guardaron silencio absoluto. Sabían que el duque, con su reputación temida y su influencia en la ciudad, no estaba haciendo una simple advertencia. Jessica sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Aún así, no sabía qué decir ni cómo reaccionar. El duque, percibiendo su angustia, se inclinó ligeramente hacia ella. «No tema», susurró, «no está sola». Ella lo miró con un temblor suave en los labios. Sus ojos se encontraron en un instante tan íntimo que, de no estar rodeados de gente, Jessica habría sentido que el mundo se reducía a ese único momento. Pero Margaret no estaba dispuesta a aceptar la humillación sin luchar. Se levantó de repente, con el rostro enrojecido por la ira. «Entonces supongo que debo aceptar que una mujer de baja cuna tiene más valor que la nobleza entera», dijo con desdén. El duque la miró fríamente. En efecto, ese solo comentario derrumbó la última esperanza de Margaret. Su expresión se torció y, sin despedirse, salió del salón con pasos apresurados, dejando tras de sí un silencio aún más profundo. Los invitados, nerviosos, comenzaron a retirarse uno a uno, murmurando entre ellos con expresiones que iban desde el escándalo hasta la reflexión. Jessica permaneció inmóvil, atrapada entre el alivio y el desconcierto. Cuando finalmente quedaron solos, el duque se volvió hacia ella. «Sé que esto fue difícil», dijo él con voz suave. Jessica sacudió la cabeza, dejando escapar un sollozo contenido. «No debió hacer eso. No por mí. Lo hice porque era lo correcto», respondió él, «y porque no permitiré que vuelvan a herirla». Jessica bajó la mirada temblando. «No sé cómo agradecerle». «No necesito agradecimiento», dijo él, dando un paso más hacia ella. «Solo necesito que confíe en mí». Jessica levantó lentamente los ojos. El duque alzó una mano y, con un gesto suave, retiró una lágrima que había escapado por su mejilla. Ese roce leve, ese contacto casi invisible, llenó la estancia de una intimidad cálida. «Lo intento», susurró ella. «Dios sabe que lo intento». Él sonrió apenas, con una ternura que pocas veces dejaba ver. «Entonces basta con eso». Jessica sintió una oleada de emoción tan intensa que tuvo que respirar profundamente para no quebrarse por completo. Y mientras el silencio volvía a envolverlos, mientras las sombras del salón se alargaban con la luz del atardecer, Jessica comprendió que algo irrevocable había sucedido. Ya no estaban del mismo lado del abismo. Estaban juntos, aunque aún no supieran cómo enfrentar la tormenta que se alzaba más allá de los muros de la mansión. La noche había envuelto Londres con un manto de neblina espesa, esa bruma característica que parecía devorar las calles y los sonidos de la ciudad hasta dejarlos en un silencio húmedo. Dentro de la mansión del duque de Ashford, la atmósfera era distinta, un silencio cálido, marcado por el eco lejano de un piano que alguien afinaba en algún rincón del enorme edificio y por el susurro tenue de las lámparas de aceite. Era la primera noche después del enfrentamiento público en el salón, aquella en la que el duque había hecho algo impensable para cualquier noble: exponer su dolor, defender a una mujer sin apellido
y obligar a Londres entero a confrontar su propia crueldad. Jessica había pasado el resto del día sumida en una mezcla de alivio, incredulidad y un temor dulce que no sabía cómo manejar. El peso de lo ocurrido seguía sobre sus hombros, pero algo dentro de su corazón comenzaba a transformarse. El salón de costura estaba en penumbra cuando ella entró con su bebé en brazos. Encendió una lámpara pequeña y el dorado cálido iluminó los pliegues de las telas, las tijeras ordenadas, los hilos perfectamente acomodados y la cuna donde colocó al niño. El pequeño se movió apenas, buscando la manta con sus diminutos dedos. Jessica lo arropó con ternura y luego se sentó junto a la ventana, observando el jardín oscuro más allá del vidrio empañado. La imagen del duque frente a toda la aristocracia londinense, mirándola a ella con una determinación tan intensa que parecía sostener el mundo entero, regresaba una y otra vez a su mente. Cada vez que lo recordaba, su corazón latía más fuerte. Era imposible ignorar lo que había pasado, lo que él había dicho. Había algo significativo en esa defensa pública, algo que ella no se atrevía a nombrar. Mientras reflexionaba en silencio, un golpe suave en la puerta la hizo sobresaltarse. No necesitó preguntar quién era. Su corazón lo supo antes que sus labios. «Jessica, ¿puedo pasar?» La voz del duque, baja, firme, cargada de una emoción que parecía temblar entre las sombras. Ella respiró hondo antes de responder. «Sí, adelante». La puerta se abrió despacio, y la figura del duque apareció envuelta en la luz que venía del pasillo. Llevaba un abrigo oscuro, sin guantes, y el cabello ligeramente húmedo por la neblina exterior. Había en su semblante una mezcla de cansancio y determinación que lo hacía ver más humano, más vulnerable y peligrosamente cercano. Cerró la puerta detrás de él y avanzó un par de pasos, sin invadir su espacio todavía. Jessica se levantó por instinto, aunque sus piernas temblaban un poco. «Su señoría», dijo ella con un leve saludo. «No esta noche», respondió él. «Esta noche solo quiero que me escuche». Jessica sintió un estremecimiento suave recorrer su pecho. Asintió sin pronunciar palabra. El duque se acercó lentamente. Cuando estuvo a medio metro de ella, su mirada descendió hacia la cuna, donde el niño dormía tranquilo. Sus rasgos se suavizaron al verlo. «Es un niño fuerte», comentó él en voz baja. Jessica sonrió apenas. «Lo es, siempre lo ha sido». El duque volvió a mirarla, y Jessica sintió que la intensidad de esa mirada podía atravesar cualquier defensa que intentara levantar. «Jessica», comenzó él, «lo que sucedió hoy era necesario. No lo hice por impulso, ni por capricho, ni por orgullo». Ella bajó los ojos, intentando contener el temblor que le subía por la garganta. «Lo sé. Pero aún así fue demasiado. Expuso partes de su vida que quizá quería mantener en privado». «Eran partes que debían ver la luz», respondió él. «La oscuridad solo me ha traído dolor. Y usted me muestra que tal vez aún existe un camino distinto». Jessica levantó lentamente su cabeza. Sus ojos se encontraron en un punto donde todas las emociones acumuladas parecían arder sin consumirse. «Cuando murió mi esposa», continuó el duque, «juré que no permitiría que nadie más se acercara demasiado. Tenía miedo, culpa y odio hacia mí mismo. Todo lo que tocaba se rompía». Jessica contuvo la respiración. Cada palabra que él pronunciaba era una confesión que lo desnudaba emocionalmente delante de ella. «Pero entonces la vi en ese tren», dijo él, dando un paso hacia ella. «La vi defendiendo a su hijo con tanta valentía. La vi soportar humillaciones sin bajar la mirada. La vi llorar en silencio y seguir adelante. Y algo en mí se movió». Jessica sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. «No soy tan fuerte como cree», murmuró ella. «Es más fuerte de lo que imagina», respondió él, acercándose otro paso. «Y es por eso que hoy quise enfrentar al mundo por usted, porque usted merece respeto, porque usted merece que alguien la vea». Las lágrimas comenzaron a rodar, lentas, silenciosas. El duque alzó una mano, y con una delicadeza infinita,
La acercó a su rostro. Esta vez no dudó. Sus dedos tocaron la piel húmeda de sus mejillas, limpiando cada lágrima con un gesto tan suave que Jessica sintió que su corazón podía romperse de la emoción. «Jessica», murmuró él, «me importa más de lo que debería». Ella cerró los ojos un instante, sintiendo la caricia leve, el calor de su piel, la ternura prohibida. «No diga eso», susurró. «No quiero que sufra más. No quiero traerle complicaciones». «Las complicaciones ya existen», respondió él. «Pero no es su culpa, y no permitiré que se culpe por el veneno que otros esparcen». Jessica abrió los ojos. Él seguía allí, tan cerca que la respiración de ambos parecía mezclarse en el aire. «Hay algo que debo decirle», añadió el duque. «Algo que no dije delante de los demás, porque solo usted debía escucharlo». Jessica tragó saliva, con el corazón latiendo desbocado. «¿Qué es?». Él bajó la mano con suavidad, pero no se alejó. Permaneció frente a ella, con la mirada fija en la suya. «La verdad es que desde que llegó a esta casa no he podido ignorar lo que siento cuando está cerca». Jessica se quedó sin palabras. Su respiración se hizo corta, sus manos temblaron. «Su señoría, Cuando usted entra a una habitación», continuó él, «el aire cambia. Cuando sonríe, esta casa, que antes era solo un mausoleo lleno de recuerdos, se ilumina. Cuando llora, siento una rabia que no puedo controlar. Y cuando la vi marcharse aquella noche, sentí algo que no había sentido desde la muerte de mi esposa». Jessica apretó una mano contra su pecho. «No puedo ser la causa de su sufrimiento». «No lo es», dijo él inmediatamente. «Es una posibilidad, una luz pequeña, algo que pensé que mi corazón ya no era capaz de sentir». Jessica dio un paso atrás por instinto. No quería alejarse, pero el peso emocional era enorme. El duque la siguió con la mirada, pero no la tocó. «No estoy pidiéndole nada», aclaró él suavemente. «No estoy exigiendo ni esperando, solo estoy diciendo la verdad que había callado por miedo, la verdad que ahora entiendo que debía compartir». Jessica sintió una mezcla de alivio y pánico, una emoción tan profunda que casi la mareaba. «Gracias», logró decir finalmente. «Gracias por confiar en mí, de esa manera». El duque asintió. Su expresión era un equilibrio perfecto entre vulnerabilidad y firmeza. «Si alguna vez siente que debo retirarme, lo haré. Si alguna vez siente que esto es demasiado, lo respetaré. Pero mientras usted no me aleje, estaré a su lado». Jessica sintió cómo el mundo se volvía más cálido, más claro, como si las palabras del duque hubieran encendido un faro invisible dentro de ella. «Yo tampoco quiero que se aleje», confesó con honestidad temblorosa. El duque cerró los ojos un instante, como si esas palabras le devolvieran algo que había perdido mucho tiempo atrás. Cuando los abrió, había en ellos una ternura tan intensa que Jessica sintió un leve temblor en las manos. «Entonces», dijo él con voz suave, «déjeme ser parte de su verdad, no de su pasado, de su presente». Jessica respiró profundamente. No sabía cómo sería el futuro, ni cómo reaccionaría Londres, ni cómo podrían enfrentar los desafíos que se avecinaban. Pero en ese instante, comprendió que había algo más fuerte que el miedo. La confianza. Y esa confianza, nacida en medio de la tormenta, los sostenía a ambos. El duque dio un paso atrás para darle espacio, respetuoso, delicado. «Descanse», dijo. «Mañana hablaremos de lo que viene, juntos». Jessica asintió. «Gracias por todo». Él sonrió apenas, con un brillo cálido en los ojos, y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, volvió su mirada hacia ella. «Buenas noches, Jessica». «Buenas noches, su señoría», respondió ella en un susurro. Cuando la puerta se cerró, Jessica se llevó una mano al corazón. Por primera vez en mucho tiempo. No sentía miedo. Sentía esperanza. 10 años habían pasado desde aquel invierno en el que la vida de Jessica cambió para siempre. 10 años desde que el duque de Ashford enfrentó a Londres entero para decir una verdad que nadie se atrevía a escuchar. 10 años desde que ambos, unidos por el dolor de sus pasados, apostaron por un futuro incierto y encontraron en él un amor capaz de resistir cualquier tempestad.
El sol de primavera iluminaba los jardines renovados de la mansión, que ahora rebosaban vida. Las rosas, antes descuidadas, eran motivo de orgullo. Los senderos estaban llenos de niños que corrían riendo, y los salones ya no eran mausoleos de silencio, sino refugios de alegría. Jessica caminaba por el jardín con paso sereno. Vestida con una delicada muselina color marfil, llevaba el cabello recogido, aunque algunos mechones rebeldes caían sobre su rostro con la misma suavidad que lo habían hecho años atrás. En su mirada persistía aquella ternura que el duque había descubierto en el tren, pero ahora había algo más: fortaleza. La fortaleza de una mujer que había aprendido a amar sin miedo. A unos pasos de ella, su hijo mayor, el pequeño que un día lloró en aquel vagón de tren, jugaba con dos niños más pequeños. Uno tenía 6 años, cabello oscuro e idénticos ojos grises a los de su padre. La otra, una niña de 4 años con rizos dorados, corría detrás de ellos con una risa cristalina que llenaba el aire de música. Eran sus hijos, sus 3 tesoros, la prueba viva de que el amor puede sanar incluso las cicatrices más profundas. Jessica los observó con una sonrisa, mientras el viento traía el aroma de los rosales y de la lavanda recién florecida. Entonces escuchó pasos detrás de ella. «Está hermosa», dijo el duque, acercándose con la misma presencia imponente de siempre, pero con una calidez en la mirada que solo ella conocía. Jessica se volvió hacia él. Aunque habían pasado 10 años, Lord Ashford seguía siendo el hombre que la había salvado de sí misma y del mundo. El cabello mostraba algunas hebras plateadas. Las líneas alrededor de los ojos eran un poco más profundas, pero su porte continuaba erguido, elegante, firme. «Son ellos los hermosos», respondió ella, mirando hacia los niños. Él sonrió, esa sonrisa leve pero sincera que Jessica había aprendido a atesorar. «Son el reflejo de lo que construimos juntos». Jessica entrelazó su mano con la de él. Gesto sencillo pero cargado de historia. 10 años atrás, había sido imposible imaginar que la casa que un día estuvo llena de sombras se convertiría en un hogar bullicioso. Pero así había sido. Con paciencia, con lágrimas, con decisiones valientes. «¿Recuerda cómo era antes la casa?», preguntó ella. El duque asintió, con un suspiro suave. Oscura, vacía, silenciosa, un recuerdo constante de lo que había perdido. «¿Y ahora?» «Ahora está viva», completó él. «Gracias a usted». Jessica apoyó su cabeza en el hombro de su esposo. Permanecieron unos segundos en silencio, disfrutando de la escena, del viento, de la risa de los niños. Era un silencio lleno de vida, no de dolor. En la sociedad, las cosas también habían cambiado. Londres ya no veía con los mismos ojos a las mujeres que criaban solas a sus hijos. La figura de Jessica, aunque jamás lo deseara, se había convertido en un símbolo de dignidad. Su historia había inspirado a otras mujeres que, como ella, habían sido aplastadas por las expectativas. La alta sociedad, obligada a enfrentar su hipocresía, había tenido que adaptarse. Lentamente, sí, pero lo había hecho. Y quienes habían actuado con crueldad, habían cosechado consecuencias. Margaret Holloway, cuya lengua afilada destruyó reputaciones durante años, terminó aislada. Sus amistades se marchitaron, su posición cayó en desgracia, y su nombre fue asociado con escándalos que ella misma sembró. Nunca pidió disculpas. Nunca aceptó su responsabilidad. Pagó su precio en soledad. En contraste, Lord Nathaniel Barrington, el amigo fiel del duque, se convirtió en padrino de los hijos menores de la familia Ashford. Seguía visitándolos cada mes, trayendo historias, regalos y carcajadas que hacían brillar los ojos de los niños. Siempre decía que la familia Ashford era su refugio, y el duque sabía que, de alguna manera, también le había salvado a él el alma. 10 años, murmuró Jessica, mientras observaba cómo su hijo mayor ayudaba a la niña a levantarse después de tropezar. Parece increíble. 10 años desde que decidí que no iba a permitir que el miedo dictara mi vida, dijo el duque.
deslizando un dedo bajo el mentón de ella para levantar su mirada. 10 años desde que la elegí y desde que usted me eligió. Jessica sintió que el corazón se le hinchaba de emoción. Ese amor que nació en medio del escándalo, que sobrevivió al juicio de la sociedad, que sanó heridas antiguas, seguía vivo, más fuerte, más profundo. «Quiero que sigamos eligiéndonos», susurró ella. «Siempre lo haré», prometió él, acercándose para rozar su frente con la suya, mientras respire. A lo lejos, los niños llamaron a sus padres con gritos alegres. «Mamá, papá, vengan a ver». Jessica y el duque caminaron tomados de la mano hacia ellos, con el paso sincronizado de quienes han aprendido a caminar juntos incluso en la oscuridad. Y bajo la luz tibia del atardecer, en aquel jardín que un día fue símbolo de duelo y que ahora era testigo de una familia completa, el amor demostró que no solo sobrevivía al tiempo, lo vencía, lo transformaba, lo convertía en un recuerdo eterno. Al llegar al final de esta historia, queda claro que el amor verdadero no siempre aparece cuando lo esperamos, pero siempre llega cuando más lo necesitamos. Jessica y el duque de Ashford nos enseñan que ninguna herida es demasiado profunda para sanar, que ningún rumor puede apagar la verdad, y que incluso en los corazones que han perdido toda esperanza, puede renacer una luz capaz de transformar destinos enteros. Su viaje nos recuerda algo esencial. La dignidad, la valentía y la bondad pueden cambiar no solo una vida, sino todo lo que la rodea. Que una mujer humilde pueda convertirse en el centro de un hogar lleno de amor, nos dice que el valor no se mide por el apellido, sino por la fortaleza del espíritu. Y que un hombre marcado por el dolor pueda volver a amar, demuestra que siempre existe una segunda oportunidad para el corazón. Si esta historia te emocionó, te invitó a reflexionar o te conmovió en lo más profundo, cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra valentía para saber que eres de quienes acompañaron esta travesía hasta el final. Eso ayuda muchísimo a que más personas descubran este canal y disfruten de historias como esta. No olvides revisar las narraciones que estoy dejando en las tarjetas. Si te gustó esta, estoy segura de que encontrarás otras que te atraparán desde el primer minuto. Gracias por estar aquí, por sentir, por acompañar y por dejar que esta historia viva también en tu corazón. Nos vemos en la próxima.